Lo que hemos notado, y especialmente en esta última semana, que es cierre de campañas de las diferentes organizaciones políticas que están postulando, ya sea las presidenciales o un curul en el Congreso, es que muchos de los congresistas, efectivamente, que también están en campaña electoral, están faltando a las comisiones del Congreso. Hay comisiones que no han llegado a quórum, hay comisiones que se han cancelado y que simplemente están vacías, con presencia, claro, de algunos congresistas haciendo uso de la plataforma virtual, señor Delgado Guembes. ¿Cuál es la lectura que tiene usted de esta situación? ¿Es algo que ya se venía venir, que se avecinaba? ¿Y qué problemática en todo caso podría generar también esto en el trabajo parlamentario? Bueno, en principio es una práctica más o menos recurrente que cuando nos acercamos al final del periodo constitucional ocurren este tipo de ausencias, en particular cuando el número de congresistas que pretende su reelección, como es este caso, es Ujú. más alto que en años anteriores cuando la reelección no estaba permitida o había restricciones para la reelección. Entonces es totalmente previsible que esto fuera a ocurrir. Y además del hecho de que nos encontramos en la conclusión prácticamente del periodo constitucional, el otro fenómeno que afecta también este tipo de comportamiento es la tónica, el tenor, el estilo que ha venido manifestándose a lo largo de los últimos años en este Congreso, Ujú. donde una de las principales características ha sido la manipulación de los procesos parlamentarios con el fin de optimizar las posiciones que tienen los partidos políticos. La lógica es que llegan al Estado partidos con el objetivo, con el propósito de obtener ganancias privadas vinculadas a sus propios intereses, Ujú. o sean intereses ideológicos, sean intereses personales, partidarios, patrimoniales, los que fuesen. Pero al fin de cabo son intereses que no son ni corresponden al interés público ni al bien común. Y esto se ha ido viendo en los últimos tiempos, ya sea por las prerrogativas que se van concediendo los congresistas, el tipo de proyectos que van aprobando que pueden beneficiar personalmente a quienes tienen algún tipo de vinculación con el Estado y que esperan beneficiarse una vez que termine su periodo. Últimamente hemos visto que además benefician también al personal del servicio parlamentario o al personal de trabajadores de confianza Ujú. con el objetivo de que, como consecuencia de las próximas elecciones, las personas que lleguen al Congreso como representantes puedan valerse de personal que ha sido de alguna forma capturado por quienes actualmente están en la mesa directiva y a las personas a las que la mesa directiva va a favorecer. Actualmente, por ejemplo, no sé si se ha llegado a conocer públicamente, pero hay un proceso de revalorización de puestos que se ha iniciado a comienzo de este mes y debe terminar probablemente el mes de mayo, en el que se pretende que los trabajadores que quieren que se los reconsidere en un nivel distinto al que tienen o que se los ubique en una oficina diferente, de acuerdo a lo que aparece en el CAP, puedan presentar sus solicitudes de forma que al final de cuentas recursos humanos les conceda o no les conceda beneficios. Entonces nos encontramos ante un esquema que probablemente obedezca más bien a una estrategia para aprovechar del posicionamiento del personal, así como de los propios congresistas que consigan reelegirse o de los partidos que ganen representación en el próximo Congreso bicameral para mantener de alguna forma las prerrogativas y la lógica de funcionamiento que actualmente todos reprochamos. Por eso es que de alguna forma puede afirmarse que continuamos con la lógica del Estado como botín y una lógica en la que, especialmente durante esta época, en la que hay dispersión, hay éxodo, porque todos ya saben que van a dejar la mamadera, nos encontramos ante lo que se llama a nivel común y corriente un zafarrancho de combate. Rompan filas y cada quien saque lo que pueda. O sea, maniobras de pillaje, de despojo, de saqueo, que son las que hemos estado viendo últimamente. Esa es la lectura que yo puedo ofrecer de lo que está ocurriendo.
Claro, y precisamente ahora que menciona usted también a trabajadores congresales y trabajadores de confianza, lo que se ha visto en estas últimas semanas es que precisamente también trabajadores hacían parte o participaban en estas actividades electorales, muchos de ellos, en algunos casos que se ha detectado, sin haber solicitado el permiso. ¿Cómo entra esa figura también en esta situación? Encaja perfectamente porque justamente los congresistas no discriminan. Para ellos es una cuestión común y corriente que si son trabajadores de confianza, ellos lo puedan utilizar en actividades que no son precisamente institucionales, porque el trabajo institucional más idóneo, quien lo realiza es el servicio parlamentario. Entonces, aprovechando la falta de claridad y los espacios grises, lo que hacen es utilizar al personal para su propio beneficio en las campañas y no les importa, al contrario, se ríen, tratan de salir al paso diciendo, bueno, está de vacaciones, ha pedido licencia y cuando uno indaga se da cuenta que no había ni vacaciones ni licencia y más bien nos encontramos en una situación en la que tanto el personal como los propios congresistas, en un estado de complicidad, aprovechan los vacíos y se utilizan para beneficios personales, beneficios estrictamente personales, como sería la reelección de un congresista que postula al Congreso bicameral. Ahora, el tema de las licencias, señor Delgado Guembes, ¿cómo entra a tallar también esa situación? Porque claro, hay muchos congresistas que también han pedido licencias, ¿no? Sin goce de haber en algunos casos para poder, digamos, ausentarse del Congreso, de sus actividades parlamentarias, pero lo que uno se pregunta es, ¿quién debería reemplazarlo? ¿No? ¿Quién ocupa ese lugar? Y porque viendo esa situación, por ejemplo, de las comisiones que no llegan a quórum, muchas de ellas se cancelan, esa pregunta también es importante hacérsela. Bueno, en el caso de las licencias que presentan los congresistas, si los congresistas prevén que no pueden estar presentes en una sesión de comisión, el propio reglamento del Congreso establece que caben que sean suplidos, que sean reemplazados. En ese caso se comunica quién va a ser el suplente. Pero si en general se trata de una cuestión generalizada, no hay manera que un congresista con licencia se lo pueda reemplazar. Finalmente, la consecuencia es que las comisiones se quedan con quórum, sin quórum, perdón, las comisiones se quedan sin quórum y los asuntos quedan sin resolverse. Pero la pregunta es, ¿qué asuntos son los que quedan sin resolverse? Porque cuando se trata de asuntos que a los congresistas les interesa que sean resueltos, obviamente se olvidan de la licencia, concurren a la sesión y votan porque más les interesa conseguir los beneficios derivados de la aprobación de una norma que gozar de la licencia y participar en la campaña. Finalmente, siempre se corren el riesgo de que no salgan elegidos a pesar de la campaña y que no obtengan absolutamente nada para luego de concluido este periodo constitucional. Entonces, el gran problema es que en muchos casos los congresistas tienen que tomar esa decisión a sabiendas de que en muchos casos, en particular los que no aparecen actualmente entre los primeros puestos en las encuestadoras de opinión, saben que tienen un alto riesgo de no ser reelegidos o de lo contrario que ni siquiera su partido llegue a pasar la valla electoral. Esa es la evaluación que deben estar haciendo.